noches a todas las personas que hoy nos ven por este medio. Damos gracias al Señor por esta otra oportunidad que nos está regalando de estar a través de las redes sociales como en Instagram, Facebook y también por YouTube. Y este día que nosotros nos estamos reuniendo como iglesia online, creo que es también una oportunidad para que muchas personas hoy en día puedan escuchar el mensaje de salvación. Hoy en día podamos llegar a muchos en toda Latinoamérica y también en parte de los otros continentes del mundo. Damos gracias a Dios porque un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y esa es la victoria que la iglesia del Señor tiene como esperanza, que así como Él resucitó, dice la palabra que también Él traerá con Él a los que murieron en su presencia. Creo que hoy es un día de fiesta para la iglesia del Señor porque celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a través de esa resurrección Él nos dio vida. A través de esa resurrección Él venció la muerte y hoy podemos proclamar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por eso. Pero en esta hora quiero traer una enseñanza aparte de un mensaje. La semana pasada hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Yo decía que en estos últimos tiempos, incluyendo todas las iglesias, no hablo de forma generalizada, pero sí hubo un grupo pequeño en los últimos tiempos hablando acerca de este mensaje de la venida del Señor, de los últimos tiempos. Creo que el Señor le asignó a cada quien un mensaje específico, pero recuerdo que en los años, en las décadas pasadas, se hablaba mucho acerca de este tipo de mensaje del arrebatamiento, y muchos llamaron este mensaje un mensaje escapista, un mensaje de algunos predicadores de enseñar a la iglesia a escapar, o sea, a irse porque ya la venida del Señor estaba cerca. De hecho, en los últimos años hubieron hasta algunos predicadores hablando en contra y a favor del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Hay mucha controversia acerca de este mensaje, de este tema, porque hay muchos que predican que el arrebatamiento no será para estos tiempos. Hay muchos que no creen en el arrebatamiento. Hay otros que dicen que el arrebatamiento, el reino milenial que habla la palabra del Señor en Apocalipsis, ya se está dando o se dio en algunos años anteriores, y que el reino de los cielos se va a establecer aquí en la tierra. Entonces el mensaje, muchos han predicado acerca del arrebatamiento, también si el arrebatamiento será para los días de la gran tribulación, de la tribulación que va a venir sobre la faz de la tierra en los últimos tiempos. Entonces tenemos que, a través de la palabra, ver cuál verdaderamente es la sana enseñanza o la sana doctrina de lo que nosotros como iglesia tenemos que creer y practicar. ¿En qué tiempo estamos? ¿Cuáles son los tiempos en los que nos encontramos en este momento, en este año 2020, para el mundo y para la iglesia? Porque para muchos les tomó por sorpresa esta pandemia. Algunos les tomaría por sorpresa, pero para los que conocemos la palabra del Señor, sabemos que la Biblia habla en muchas partes de pandemia. El mismo Señor Jesucristo habló de pestes que vendrían sobre esta tierra. Claro, tenemos que entender que de pronto muchos a lo mejor no predicaron
acerca si era este año 2020. Hay algunos por allí, algunas profecías que se dieron, pero creo que de decir que alguien lo profetizó para este año, yo creo que a muchos les tomó por sorpresa, hasta la misma iglesia del Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios acerca del mensaje? Si creer un mensaje escapista, si la venida del Señor la predicamos como un mensaje escapista, o la venida del Señor la predicamos como un mensaje doctrinal, sería la pregunta. Yo creo que tiene que ser como un mensaje doctrinal, porque hasta los mismos apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, de hecho en el libro del Apocalipsis se habla acerca de que la venida del Señor está pronto, está cerca. Si ellos hablaron hace más de 2000 años acerca de que si la venida del Señor estaba cerca, cuánto más nosotros que estamos más cerca de esa venida tenemos que estar preparados para este acontecimiento que va a suceder en nuestro planeta. Ahora, yo titulé este mensaje, este tema lo titulé el coronavirus como ensayo para la venida del Señor. ¿Por qué el coronavirus como ensayo para la venida del Señor? Si nosotros vamos a la historia, hablando acerca de Mateo 24, voy a leer el texto de Mateo 24 que dice de esta forma: respondiendo él, Mateo 24 verso 1, respondiendo él les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús. Perdón, voy a leer el verso 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía que estaba hablando aquí Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo, donde el templo fue totalmente destruido y saqueado. Aquí el Señor estaba hablando acerca de una profecía futura que iba a suceder dentro de poco tiempo, pero no se sabía de pronto. Jesús no dio fecha cuándo iba a suceder. Según la historia sucedió después de los 70 después de Cristo. Sigue allí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, note que viene el verso 3, y ya no estaba en el lugar donde los discípulos le preguntaron, sino que él estaba en otro lugar. Ya después de ese tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó después que él salió del templo y estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Ellos le hicieron 3 tipos de preguntas acá. Una fue: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que iban a suceder, que estaba hablando acerca de la destrucción del templo y de los tiempos finales. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ellos le estaban preguntando acá que le dijera qué señales iba a haber antes de que él viniera por segunda vez. Tenemos que recordar acá que aquí Jesús no va a venir a la humanidad nuevamente como cordero a morir por la humanidad, porque ya Cristo murió hace 2000 años por la humanidad como cordero. Aquí habla de su segunda venida en gloria y el fin del siglo. La tercera pregunta que los discípulos les preguntaron al Señor. Ahora acá el Señor les va a responder en el versículo 4 de Mateo 24. El Señor les responde, dice: respondiendo ¿quién? Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera palabra que el Señor utilizó fue que nadie os engañe.
En la Biblia nosotros podemos ver que el engañador es el diablo. El diablo puede utilizar a cualquier maestro para engañar a la gente o a la iglesia. El engaño es una estrategia de Satanás para desviar al hombre de su propósito y del plan perfecto de Dios en la humanidad. Y dice que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí está hablando de pestes, aquí está hablando de hambre, está hablando de terremotos en diferentes lugares. Yo decía el día de ayer, según la palabra del Señor, toda pestilencia o toda peste trae como consecuencia hambruna. ¿Por qué? Porque la economía mundial está totalmente parada, detenida. Miles y millones de personas en este momento están desempleadas. Miles y millones de personas, después que pase toda esta pandemia, de pronto vamos a ver muchos países que entrarán en recesión económica y hambre. Ahora, pero esto no quiere decir que ya es el tiempo final, sino que es el ensayo para el tiempo final que se aproxima dentro de unos años más adelante. No podemos ignorar que Dios, a través de este coronavirus, a través de esta enfermedad, está haciendo una alerta, está llamando la atención a la humanidad completa. Es un llamado de parte de Dios, y no podemos hacer caso omiso a esto, no podemos ignorar y creer que esto solamente es algo que va a pasar porque sabemos que va a pasar, sino que tiene un propósito de parte de nuestro Dios. Es importante notar que cada vez que hay un acontecimiento mundial, es Dios estando allí, metiendo su mano, permitiendo lo que está sucediendo como un aviso a la humanidad. Entonces podemos ver acá, durante toda la historia, desde el principio de la iglesia cristiana, desde el libro de los Hechos, el apóstol Pablo estuvo bregando con falsos maestros que se levantaban a hablar acerca de que la venida estaba cerca, falsos maestros que hablaban en contra de la doctrina y de la enseñanza. Desde los últimos siglos se han levantado personas diciendo que ellos son Cristo. El caso de Waco, Texas, de David Cores, que mató o se hizo matar y murieron miles de personas, la gente siguiéndolo a él. El caso de Guyana en los años 80, que murieron tomando un veneno, más de 800 cadáveres. Y personajes como esos han salido en el mundo diciendo que ellos son el Cristo. Ahora, pero si nosotros vemos todo lo que está diciendo la palabra, podemos notar también que el Antiguo Testamento siempre se ha hablado que es una sombra, que era una sombra de lo que iba a ser o lo que es la iglesia para este tiempo. Tenemos que tomar como ejemplo lo que le pasó al pueblo de Israel, o las profecías que eran dadas para el pueblo de Israel, para nosotros también ponerlas en práctica en este tiempo, porque los principios de Dios son los mismos. Ahora debemos notar aquí también que dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán.
Mucha gente es engañada a través de estas personas, a través del engaño del enemigo. ¿Cuánta gente de pronto no se quitó la vida creyendo, escuchando personajes que ya la venida de Cristo estaba, que vino en los años 60 y se quitaron la vida? Pero eso es una parte de lo que viene a lo último de la gran tribulación, de los 7 años de la gran tribulación que va a venir sobre la humanidad. Entonces esto es solamente un ensayo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las últimas guerras que nosotros hemos tenido fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y durante todos los siglos y los años que han pasado han habido guerras y situaciones difíciles en diferentes países. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tenemos que notar algo aquí en estos pasajes. Mateo 24, también habla Lucas 21 acerca de la venida del Señor, Marcos 13 y Apocalipsis 6. Podemos ver los mismos acontecimientos, Jesús hablando acerca de los últimos tiempos, de su venida, de la tribulación. Pero también podemos sacar de acá, ¿verdad?, revelación de la palabra acerca del ensayo que iba a venir antes de que la iglesia del Señor sea levantada. Porque como decía al principio, hay muchos maestros de la palabra que hablan acerca de que la iglesia del Señor va a pasar por la gran tribulación y va a ser arrebatada a mitad o al final de la gran tribulación. Nosotros creemos firmemente como iglesia que la iglesia del Señor no va a pasar por la gran tribulación. Va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Ese es nuestro parecer ante las Escrituras y lo que nosotros creemos, basados a muchos textos que hablan acerca de que la iglesia no pasará por esos años de gran tribulación sobre la tierra. Pero dice acá, esto será principio de dolores. Hablándole el Señor, si nosotros podemos notar en este tiempo lo que ha dejado esta pandemia mundial a muchas personas, es dolores, pero no es comparado con lo que habla el libro del Apocalipsis a partir del capítulo 9 en adelante, acerca de las trompetas, acerca de las pestes, acerca de lo que va a suceder en el mundo, donde dice la palabra que una de esas trompetas, dice la Biblia, que la 4ª parte de los seres humanos de la tierra serán destruidos completamente. El mundo actual hoy está entre alrededor de 7 millones de personas o 8 millones alrededor del mundo entero. Si nosotros sacamos la 4ª parte de cuando suceda esto en los tiempos finales, estamos hablando de 2.000 millones de personas que van a ser muertas en un momento. Pero eso lo habla el Apocalipsis en el verso 9 en adelante. Aquí podemos ver que en este tiempo, por eso lo dije al principio y lo sigo diciendo, es un ensayo o es una sombra para lo que viene más adelante en el futuro, para la humanidad. Por eso que el mensaje en este tiempo es el mensaje de que Cristo viene pronto, y es el mensaje del arrepentimiento para el hombre y para la humanidad. Hoy en día el hombre le ha dado la espalda al Creador.
Creador, a Dios. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios y creemos que Dios no tiene el poder o está haciendo caso omiso a lo que el hombre está haciendo en la tierra. A la destrucción a la cual hemos sometido este mundo en todas las áreas donde nos hemos alejado de Dios, donde nos hemos alejado de su presencia y lo hemos tenido como que si Dios no fuera un Dios al cual Él puede manifestar su poder en justicia, en ira para la humanidad. Y sigue diciendo el versículo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Durante toda la historia hemos visto cómo muchas personas en países que no creen en Dios han matado personas. Los mismos apóstoles, los mismos discípulos fueron perseguidos durante toda la historia. Hasta todavía gente creyente de Dios han sido decapitados. Pero no solamente esto es el ensayo, lo que dice la palabra de Dios, sino también Jesús hablando acerca de los últimos tiempos, donde mucha gente serán aborrecidos por causa de su nombre, donde muchos serán decapitados por no dejarse poner el sello que habla la Biblia, el sello de la bestia. Pero ese es otro tema. Pero nosotros hoy en día estamos viendo lo que está sucediendo. Es poquito para lo que viene. Por eso que llamamos la atención en este momento a las personas que nos ven por las redes sociales, de que es un mensaje de alerta, no para crear a la gente un miedo, diríamos, pero sí para crear en la gente, o un miedo de pánico, diríamos mejor, pero sí para crear en la gente conciencia y temor reverente a nuestro Dios, porque se ha perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a nuestro Padre. Y Dios ha permitido en este tiempo, en estas madrugadas, venía a mi mente, me desperté con un pensamiento, donde la iglesia, algunos maestros enseñaban que no predicáramos mensajes de terror. Si predicamos el mensaje del Apocalipsis, la gente se va a ir de los cultos o de los servicios, entendiendo que el Apocalipsis, en la palabra Apocalipsis significa en el griego revelación. Dios reveló, le mostró a Juan lo que iba a acontecer en el futuro. Pero al final del libro de la revelación podemos ver allí cómo va a finalizar el mundo. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le siguen, que le aman, que se arrepienten, que se apartan del pecado? A los que perseveran hasta el final. El libro del Apocalipsis habla al final, en el versículo 20-21, habla acerca de cielo nuevo, de tierra nueva, donde dice no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde habla la palabra que Dios mismo enjuagará los ojos de la gente y Él será su Dios. Eso lo habla el libro del Apocalipsis. Pero el diablo o el enemigo no ha querido que a la gente se le hable en estos últimos tiempos de la venida del Señor.
para que la gente o nosotros estemos cómodos y pensemos de que Dios en su trono allá donde está va a tolerar toda la altivez, la prepotencia y el orgullo del hombre y del ser humano en este tiempo. Y el carácter de nuestro Dios no es ese. Y me venía una palabra a mi espíritu. No estoy tratando de ser religioso ni tratando de ser el profeta para estos tiempos. Solamente es una reflexión de parte de Dios para conmigo, donde Dios me hablaba a mi espíritu. Y si no han querido predicar el mensaje de mi venida por temor a que la gente se vaya de las iglesias, yo voy a dejar las iglesias vacías. Pero yo sí voy a hablar acerca de mi venida. Porque yo he permitido esto para mostrarle al mundo que mi venida está cerca y reflexione. Dios no es un Dios sentimentalista. Hoy en día la iglesia del Señor, nosotros como iglesia del Señor, tenemos que entender que nuestro Padre, nuestro Dios también es fuego consumidor. Tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios que disciplina. Al que ama disciplina, pero también condena el pecado. Y si en este tiempo Dios está haciendo una alerta a la iglesia, porque también he escuchado de muchos predicadores que han tenido que cambiar el mensaje. Porque hay que cambiar el mensaje y hablar acerca de lo que Dios le agrada o no le agrada. Y voy a leerte Romanos 1, para seguir en Mateo 24. Dice la palabra en Romanos 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios, ¿la qué es la ira? O sea, Dios tiene ira, es parte del atributo, de sus atributos, es parte de su carácter. Esto lo digo al apóstol Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí podemos ver un Dios que es un Dios de ira. Aquí podemos ver un Dios que es un Dios que se revela desde los cielos contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Y dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual
también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muchos han tomado este pasaje de Romanos 1 para hablar acerca de una sola cosa, como el homosexualismo. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo de los que se desviaron, no solamente en esa área, sino también que se envanecieron en el orgullo y en la altivez. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que Dios muestra su gloria siempre al hombre en medio de la maldad del ser humano. Ahora, mira lo que dice también la palabra en el libro de Amós, capítulo 4. Dice, verso 6: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Quién los hizo estar a diente limpio? Dios. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no te volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. ¿Quién detuvo la lluvia? Dios. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no se volvieron a mí, dice el Señor. No se volvieron a quién, a Dios. Todavía Dios estaba enviando todo lo que estaba enviando para que el hombre recapacitara de su orgullo, de su altivez, de su prepotencia. Hoy políticos, presidentes han tenido que reconocer la grandeza de Dios. Han tenido que proclamar a Dios. Artistas han tenido que reconocer a Dios. Hoy la humanidad entera, los 5 continentes están totalmente detenidos. Nunca antes en la historia de la humanidad se había detenido la tierra como está detenida en este tiempo. Yo le decía a alguien en estos días, mira, si un padre de familia sabe que sus hijos están portándose mal, él como padre responsable va a tener que detener a sus hijos en sus locuras, porque pueden llegar a cometer barbaridades. Si están en el alcohol, en la droga, si tienen un vehículo y andan corriendo a tantas millas por hora, el padre de familia tiene que poner en cintura a sus hijos. El padre de familia tiene que airarse por la actitud de los hijos en desobediencia. Los hijos tienen que tenerle un temor reverente al padre. Si los hijos no le tienen un temor al padre, están en contra de su autoridad. Dios sabe el tiempo, porque Dios no se mueve con el tiempo de la humanidad o del hombre. Dios se mueve en su tiempo.
Él sabe a dónde el mundo está llevando esta humanidad. Y Él puede meter su mano para detener al hombre en su locura, en su altivez, en su orgullo, en su prepotencia, en su corrupción, para hacerlo reflexionar. Así como en los tiempos antiguos el hombre se propuso en su corazón construir una torre para llegar al cielo, y Dios detuvo la locura del hombre y los confundió. Porque el hombre puede llegar a destruir el planeta, y Dios sabe en este tiempo por qué está haciendo las cosas que está haciendo. Y dice: os herí como viento solano y como oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes. Y aquí nos deberíamos detener un poco y saber que Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para dar la vida y quitarla cuando Él quiera, porque Él es soberano. Si una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo es humillarnos ante nuestro Dios, reconocer que Él tiene el poder y la autoridad sobre la tierra y sobre la humanidad, reconocer que Él permitió que la maldad existiera en el mundo para mostrar su poder y su soberanía sobre el hombre. No podemos cuestionar a nuestro Padre, a nuestro Dios. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Tenemos que reconocer que le hemos ofendido. Tenemos que reconocer que tenemos que pedirle por nuestra humanidad, sabiendo que Él es un Dios amoroso, misericordioso y compasivo también. Y que Él nos dio, a la iglesia le dio las armas para derribar cualquier fortaleza, que es la oración, que es la palabra, que es la espada, que es el Espíritu Santo. Pero tenemos que ponernos a cuenta con nuestro Padre, con nuestro Dios. Muchos irán a endurecer su corazón en este tiempo, como lo hizo Faraón. Mientras más plagas, más endurecía su corazón. Pero muchos también reconocerán la autoridad de nuestro Dios Padre. Muchos reconocerán en este tiempo de que Él es poderoso, de que a través de su Hijo Jesús podemos ir ante su presencia. Y dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice el Señor. Os trastornaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Por lo tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y
porque te he hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Todopoderoso. Él es soberano. Él es el Rey. Él es el grande. No hay nadie como Él. No hay nadie como Dios. Él tiene el control de todo lo que está sucediendo en este planeta, para mostrar su gloria y su propósito, para mostrar su poder y su autoridad. Aleluya. Y para concluir, dice la Biblia en el primer libro de Juan, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra de reflexión en esta hora es: la humanidad entera necesita reconocer al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo de resurrección, un día como hoy, Él murió y resucitó. Murió y al tercer día resucitó. Y dice la palabra: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también la palabra dice que el que no cree en Él va a ser condenado. No solamente podemos mostrar al Dios de gracia, también tenemos que mostrar al Dios que condena el pecado. Es tiempo de hablarle a la gente y decirle que se arrepientan, porque Cristo viene pronto, porque la venida del Señor está cerca. Porque esto no puede pasar desapercibido al hombre, a la humanidad. Este coronavirus
misericordia. Oramos para que Dios tenga misericordia de los pueblos. Pero dice la palabra en el segundo libro de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Este es el mensaje para este tiempo. No solamente para la iglesia, porque el juicio comienza por casa, sino también para todas las personas que le han dado la espalda al Creador, a Dios. Que el tiempo de arrepentimiento, de reconocer, el tiempo de apartarnos de nuestros malos caminos, el tiempo de apartarnos de todo aquello que no le agrada a nuestro Dios. Porque Dios es soberano. Todo lo que está sucediendo está dentro de su propósito y de su plan para gloria y el bienestar de su pueblo. Él sabe todo. Él tiene el control. Aleluya. Yo quiero que si tú me estás mirando en este momento, y allí donde estás, si puedes doblar tus rodillas, si puedes cerrar tus ojos allí, levantar tus manos y pedirle perdón al Padre, a Dios. No importa de la condición y el estatus social que tú tengas, el coronavirus no respeta condición social, estatus social. Ahora tú necesitas al Creador, al Dios Todopoderoso que se está mostrando en medio de esta crisis. Y necesitamos reconocerlo a Él, humillarnos ante Él y pedirle perdón por todos nuestros pecados y desobediencia. Y dile así: ora conmigo, Señor Jesús, en este momento. Señor Dios Todopoderoso, yo te he ofendido, te he fallado, te pido perdón. Yo me arrepiento de todo corazón. Reconozco que soy pecador. Yo hoy acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Límpiame con tu sangre, esa que derramaste hace 2000 años en la cruz, y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Pido tu Espíritu Santo que venga sobre mí. En este momento me declaro tu Hijo. Amén y amén. Aleluya. Gracias. Mil bendiciones para todos. Espero que este mensaje te llame a la reflexión y pueda edificar tu vida. Compártelo con tus amigos, con tus amistades. Es tiempo de reunirte en familia. Es tiempo de aprovechar este momento que Dios nos detuvo un momento para reflexionar, para confiar en Él. En algunos países la cuarentena continúa. En algunos países no sabemos cuándo terminará. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene el control. Lo que sí sabemos que Él es nuestro proveedor. Lo que sí sabemos que Él no nos va a desamparar. Lo que sí sabemos es que Él es nuestro Señor. Bendiciones, amado, y nos vemos la próxima semana. Chao.